María Rodríguez Rodulfo, activista feminista y psicóloga, pertenece al colectivo autogestionado Cafés Feministas en Almería y es de la generación Z. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, Lola. Estoy súper encantada de estar aquí en este espacio contigo. Bueno, gracias por estar aquí en esta entrevista orgánica. Hoy estamos en la Universidad de Almería, que es un lugar donde se gestan muchas ideas, grandes ideas, ¿no? Es el lugar. Pero bueno, María, por comenzar de alguna manera, ¿cómo comenzó Cafés Feministas? Pues mira, Cafés Feministas es un colectivo que nace en 2016, justo este abril, hacemos 7 años, ¿no?, del colectivo, y bueno, nace de la idea de una compañera universitaria que veía la necesidad de crear estos espacios, ¿no?, esta sinergia entre mujeres jóvenes, ¿no?, que queríamos hablar un poco, debatir sobre temas de feminismo, ¿no?, temas que nos atravesaban, que nos preocupaban y que nos generaban inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, ella creó este tipo de colectivo, ¿no?, este tipo de espacios donde podés conocernos, compartir nuestras vivencias y también hablar sobre aquellas cosas que no encontrábamos otros espacios, ¿no?, en nuestros contextos para hablar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que desde 2016 pues hemos seguido manteniendo un poquito la actividad durante todos estos años y, bueno, como te digo, hemos ido transformándonos también, adaptándonos, ¿no?, a las necesidades de las mujeres que convivían con nosotras y, bueno, creando siempre esos espacios que nos parecían como espacios amables y seguros, ¿no?, para las compañeras que vinieran. ¿Y cómo eran esas actividades? O sea, ¿cómo se podía participar? Sí, pues mira, siempre han sido actividades abiertas, ¿no?, a cualquier persona que quisiera interesarse en el tema del feminismo, ¿no? Y siempre, bueno, nosotras lo hemos planteado, lo que es el modelo de un café feminista, ¿no?, como un espacio en el que plantear una temática, ¿no?, sobre algún tema que se estuviera hablando dentro del debate feminista, ¿no?, o de la teoría, entre comillas, feminista, pero adaptándola a la cotidianidad, ¿no?, de nuestros sentires, nuestros pensares, ¿no?, y nuestros saberes, ¿no? Que creemos que es lo que hay que poner siempre en el centro, ¿no? Más que a lo mejor el poder compartir algún conocimiento más teórico que siempre podemos acceder a través de libros, a través de otras ponentes, ¿no? Queríamos un conocimiento vivencial, ¿no? Entonces yo creo que eso era lo que caracterizaba esos encuentros, ese pequeño café, ¿no?, como lo llamábamos, que es para reunirnos, ¿no?, a través de ese concepto que tenemos también en nuestra cultura de tomarte un café. Y luego, bueno, hemos derivado en otro tipo de acciones, como puede ser la organización del 8 de marzo, del 25 de noviembre, ¿no? Algunos cuentacuentos, algunos talleres, ¿no?, actividades también que se han ido adaptando, pues como decía antes, a las necesidades, ¿no?, de las mujeres con las que convivimos. Qué bonito que eso ha ido creciendo. Y cuenta, por ejemplo, una de las actividades que eran exterior, en interior, o sea, para que sepamos un poco cómo eran, cómo se realizaban. Pues realmente lo que hacíamos es que nos íbamos moviendo por diferentes espacios de la ciudad, ¿no? Cafeterías, asociaciones culturales, un poco nos gustaba cambiar también para acceder a diferentes públicos, ¿no? Y que las mujeres pues que se sintieran libres de poder venir pues dependiendo de los espacios en los que estuviéramos, ¿no? Y también para reivindicar un poco nuestro derecho de ocupar los espacios públicos, ¿no? Que también nos muy gusta. Importante. Entonces hemos estado haciendo convivencia en la playa, hemos estado en cafetería, hemos estado al aire libre en plaza, hemos también hecho sinergia con otro tipo de movimientos, ¿no?, que nos han ayudado también a crear como esos espacios y siempre llevando el feminismo, ¿no?, digamos en el punto de mira, ¿no?, como nuestro al final objetivo primordial, ¿no? Pero bueno, nos hemos ido moviendo un poco donde nos hemos sentido cómodas también, porque para nosotras siempre es importante el cómo nos sintamos nosotras, ¿no?, en los espacios en los que habitamos. Y se organizaba, por ejemplo, tú llevabas preparado un tema, ¿no? Se hablaba sobre un tema, ¿no?, se informaba y luego ya cada persona podía contar o expresar. Sí. Por ejemplo, si hablábamos sobre la gordofobia, ¿no?, la violencia estética, los cánones de belleza, ¿no?, nosotras preparábamos una pequeña introducción muy básica sobre aspectos clave, algunas series, películas, nos gusta también coger ejemplos del día a día y luego lo transformábamos en qué son nuestras vivencias, ¿no? El otro día fui al gimnasio, me sucedió esto, ¿no? O el otro día fui a comprar ropa y me ocurrió esta situación y nos gustaba mucho el
poder empatizar, ¿no? Y el poder sentirnos todas dentro de un mismo discurso, ya digo, teórico, ¿no? Que al final nos puede sonar un poco lejano, colocarnos nosotras dentro de ese discurso a través de nuestras vivencias. Eso es, yo creo que muy positivo. Y bueno, has comentado también algo de otros colectivos. ¿Cómo es la relación con otros colectivos que a veces tienen las mismas ideas, pero pequeñas diferencias? ¿Cómo ha sido para ti? Sí, pues tanto para mí como para las compañeras ha sido siempre un eje primordial, ¿no? De la acción dentro del colectivo. ¿Por qué? Porque veíamos importante en una ciudad tan pequeña como Almería, ¿no? Donde realmente el movimiento social pues está bastante unido, ¿no? En ese sentido, queríamos siempre crear espacios y redes, ¿no? de conexión, ¿no? Que podamos tener dentro de lo que tú dices el mismo objetivo. Es verdad que hay diferentes focos de actuación, ¿no? O diferentes planteamientos a la hora de abordar el feminismo, porque como también sabemos, pues bueno, el feminismo teórico tiene muchísimas ramas, ¿no? Y muchísimas corrientes ideológicas, pero dentro de esa diversidad de corrientes ideológicas también queremos crear como una unión y una coordinación, ¿no? Que es de aquí donde nace un poquito la coordinadora en la que nosotras, por ejemplo, estamos inmersas, ¿no? Que se hace llamar Coordinadora de Colectivos Feministas de Almería. Eso es muy importante. Sí, donde con otras compañeras de otros colectivos que a lo mejor tienen otras ramas teóricas diferentes del feminismo, de formas de actuar, nos ponemos, digamos, de acuerdo y llegamos a consensos, ¿no? Nuestra idea es siempre consensuar actividades como, por ejemplo, el 8 de marzo, que nos parece muy interesante, ¿no? O el 25N, que son días en los que nuestras reivindicaciones al final van en la misma línea, ¿no? Entonces, bueno, al final las compañeras no solo son compañeras, sino que se convierten en amigas, ¿no? Que es lo que también creemos y que necesitamos, ¿no? En estos espacios. Como decía, ¿no? Al final el crear estas conexiones supone el poner los cuidados en el centro, ¿no? Esa reivindicación de 2018 de la huelga, ¿no? Este 8M tan maravilloso que salió ese año, y no queremos perder ese punto de vista, de decir, si nosotras necesitamos poner los cuidados en el centro, cuidar significa también hacer relaciones personales con las personas con las que hacen militancia política, y eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Y creo que es muy necesario rescatarlo, no solo desde los movimientos feministas, sino también desde otro tipo de movimientos, que los cuidados siempre tienen que estar en el centro, porque al final, como militantes que somos, también tenemos nuestras emociones y nuestras experiencias que no dejamos de aportar a esos movimientos, ¿no? Sí, se dice mucho lo de crear una red, pero es que es muy importante. O sea, está ya como, parece que, bueno, ya tienes que hacer una red afectiva, pero es que es necesaria. O sea, o construimos una nueva red en la que nos movemos todos bien, hombres y mujeres y todo, o no. Entonces, bueno, sigue siendo algo muy importante. Bueno, y un poco en relación con esto, la política, María, es fundamental, para que es lo que tiene que cambiar. Sí. ¿Cómo ves tú a la gente joven representada en la política? Chicas jóvenes. Bueno, esto es un tema, ¿no? Que siempre está pendiente, ¿no? De la mano de los partidos políticos, ¿no? De las organizaciones políticas, y es la representación de la juventud, porque yo empecé a militar, ¿no? En Café Feminista, ¿no? Empezamos con el colectivo en 2016. Yo en esa época tenía 17 años, ni siquiera era mayor de edad, ¿no? ¡Qué jovencita! ¡Qué maravilla! Entonces, claro, imagínate cuando llegas a esos espacios, tus primeras veces, ¿no? Que también son tan importantes para ti en esa etapa evolutiva que es vital, ¿no? Para tu construcción de tu ideología y de tu conocimiento. Y te encuentras como que muchas veces la juventud se utiliza como, digamos, un modo utilitario, ¿no? De, bueno, quiero tener personas jóvenes para cubrir ese cupo, pero no doy pie a que las personas jóvenes hablen o expresen cuáles son sus inquietudes. ¿Por qué? Porque yo creo que al final el sistema en sí pues está organizado para que haya estructuras verticales todo el rato, ¿no? Entonces, nosotras ahora que somos personas adultas, ¿no? Que bueno, podemos debatir qué significa ser adulta, ¿no? Pero bueno, ahora que estamos más cercanas a esa etapa vital, miramos muchas veces hacia la juventud con condescendencia, con un paternalismo, porque son situaciones que nos han reproducido a nosotras también muchísimas veces, ¿no? El decirte, esto son cosas de la edad, ya se te pasará, ¿no? Al final son errores que cometemos una y otra vez para desvalorizar los mensajes de la juventud, y en concreto la participación de mujeres jóvenes dentro de la política, ¿no? De todo este entramado ideológico es muy complicada por eso, ¿no? Porque nos enfrentamos como a un doble obstáculo, ¿no? Primero nuestra edad y segundo nuestro género, ¿no? De cómo va influyendo y nos va obstaculizando llegar a poner nuestras ideas, ¿no? En el centro. Entonces, bueno,
Es verdad que se van haciendo cosas poco a poco, ¿no? Pero yo siempre digo que hace falta una renovación y seguir, ¿no? Y coger el testigo, obviamente siempre poniendo el valor, esa experiencia, ¿no? De esa militancia histórica que Claro. siempre ha tenido y tendrá ese reconocimiento y ese respeto por nuestra parte, claro que sí, pero cogiendo nuevas ideas y dando pie a la innovación también y entender qué es lo que necesitan los movimientos sociales y qué es lo que necesita la juventud hoy en día, ¿no? No simplemente podemos quedarnos con es que los jóvenes no se movilizan, es que las jóvenes no se interesan por nada. Bueno, estamos escuchando cuáles son sus necesidades. Qué importante. Bueno, lo vertical no nos gusta, María. Nada. No me gusta lo vertical, queremos todo horizontal. Efectivamente. Por ahí vamos bien. Sí. Sí, pues mira, sobre las redes sociales, que también te quería preguntar, es verdad que los mayores no nos cansamos de hablar sobre ellas, pero en realidad no sabemos nada de manera real, porque solo sabéis vosotros y parece que os escuchamos poco. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de redes sociales, de posible no, violencia de género en las redes sociales? Sí. Bueno, aquí ya me meto un poco en mi papel como psicóloga. Megatema. Es como se dice Lola hoy en día, abrir un melón, ¿no? Que se Sí, dice bueno, en las venga, redes. pues a ver qué hay ahí. Abrir un melón, mira. A ver qué decimos. Yo creo que se demoniza las redes sociales, ¿no? Siempre como las redes sociales son malas, esto que está ocurriendo aquí es terrible, esto va a tener unas consecuencias nefastas y tenemos que entender una realidad. Y es que nosotras, incluso yo, ¿no? Que tengo 24 años, no somos lo que se llama ahora nativas digitales. Es decir, nosotras no hemos nacido con los medios tecnológicos que tenemos hoy en día a nuestro alcance, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que llegó internet a tu casa? ¿Tú te acuerdas? A lo mejor fue, no lo sé, con 10 y pico, 20 y pico. En el 2000, ¿no? El 2000 puede ser, ¿no? Y fíjate cómo fue una revolución. Tú acababas de nacer. Yo acababa casi de nacer. Fue tu año de nacimiento. Sí. Pero ¿Viniste con internet? Totalmente. Y incluso yo, ¿no? Mi primer móvil fue a los 13, 14 años. Es decir, yo toda mi infancia pues he tenido todavía, como digamos, esa opción de no tener este uso de la tecnología, ¿no? Pero hoy en día estamos asistiendo a que vivimos con generaciones que son nativas digitales 100% y todavía no sabemos qué consecuencias puede tener esa exposición a la tecnología, ¿no? En estos niños y niñas, ¿no? Antes hablábamos sobre las TICs, ¿no? Hablábamos de las tecnologías de la información y comunicación, pero es que a día de hoy el término TIC ha evolucionado a TRIC. Es decir, hemos añadido una R. ¿Una R de qué? Una R de relacional. Tecnologías de la relación, información y comunicación. ¿Por qué? Porque para quedar, para llamarnos, para mostrarnos afecto, incluso para ligar, para encontrar pareja, utilizamos la tecnología. Utilizamos una cantidad de aplicaciones ingentes, ¿no? Entonces, claro, la tecnología al final es una herramienta, ¿no? Las redes sociales son una herramienta. Como tal, nunca depende de la herramienta, sino del uso que se le dé, ¿no? Y claro, como nosotras, como profesionales, no estamos sabiendo analizar cuál es o cómo llegar a la juventud con un buen uso, porque ni nosotras sabemos cómo se utilizan, estamos aprendiendo poco a poco con las herramientas que tenemos, ¿no? Esto no es cuestión tampoco, digamos, de culparnos, ¿no? Y decir somos malísimas profesionales, somos malísimas madres, no para nada, sino decir, tenemos que atender a esa realidad desde una perspectiva más amplia, es decir, no solamente las redes sociales son malas, sino qué está pasando en las redes sociales. Y las redes sociales como tal son espacios digitales, ¿no? Y muchas veces se hace la diferencia entre, bueno, es que esto es el mundo real y el mundo virtual. No. Es un plano virtual y un plano físico, porque ambos mundos son reales. Y cuando hablamos... Eso me parece importantísimo que acabas de decir. Sí. Y cuando hablábamos de la violencia, tenemos que rescatar esa idea. ¿Por qué? Porque la violencia que sucede en redes es real y tiene consecuencias en el plano físico. Es decir, la violencia al final también se transforma, ¿no? Y igual que cada vez que hay una reacción, ¿no? Que intenta paliar esa violencia, pues la violencia empieza a transformarse también en los espacios, ¿no? Y en las redes sociales nos llega violencia, ¿no? En forma de cibercontrol, en forma de envío de fotografías, ¿no? De contenido sexualmente explícito, chantaje, amenaza, personajes públicos, por ejemplo, de la vida política, que se ven sometidas a discursos totalmente de odio, amenazas, de te voy a matar, voy a hacer esto contigo, simplemente por el anonimato que ofrecen las redes sociales, ¿no? Es una violencia al final que hay que atender, ¿no? Y hay que atender desde una mirada pues muy crítica, pero a la vez mirando qué oportunidades nos da, ¿no? De intervenir ahí y de entrar en esos espacios, ¿no?
bueno, al final en eso nos situamos y en eso queremos estar, sí. Sí, hombre, yo creo que es de lo más urgente, ¿no? Claro. En De hecho, este momento. Vamos, se me ocurre cuando hacíamos las campañas, ¿no?, sobre control en las redes sociales, ¿no? Y decíamos, no le des la contraseña a tu novio, ¿no? Por ejemplo, intentábamos como profesionales, no le des la contraseña. Es que ya no necesitas ni la contraseña para entrar en tus redes sociales y controlarte. Por eso digo que tenemos que ir actualizando, ¿no? Pero de una manera bárbara. Sí, poco a poco. En fin, es lo que nos Bueno. Pero al mismo tiempo las redes sociales son un mundo maravilloso de referentes, de aprendizaje, de sentirte acompañado, a mí me parece, por la gente más joven que tengo a mi alrededor, me parece importantísimo. Sí, y de hecho de conexiones, por ejemplo, yo trabajo con adolescentes, ¿no? Y yo veo que hay muchos de ellos y ellas que encuentran en las redes, digamos, espacios seguros que no encuentran en su plano, ¿no? O en su vida física, ¿no? Y crean verdaderamente amistades y crean relaciones, ¿no?, afectivas muy profundas a través de estos espacios, ¿no?, virtuales, y yo creo que obviamente hay que atender a esa realidad, ¿no? Y cuando yo le estoy diciendo a un adolescente, esa persona con la que estaba hablando es un tontazo porque eso es tal, no, me tengo que interesar también qué está pasando ahí, porque tengo que abordar, porque obviamente las redes sociales conllevan ciertos riesgos, claro que sí, vamos, nadie lo niega, claro, ¿no? Claro. Pero por eso hay que fomentar un buen uso, ¿no? Y al final el fomentar un buen uso de redes sociales es prevenir violencia, ¿no? Yo muchas veces cuando trabajo con profesionales o cuando trabajo con familias y hablo sobre la importancia de conocer las redes, me dicen, ¿qué relación tiene esto con la violencia? Y yo digo, porque la violencia habita ahí también. Bueno, vaya. Y muchas veces de forma como muy oculta, ¿no? O de forma muy enmascarada, ¿no?, en otro tipo de conducta. Pues la violencia es muy cobarde. Claro, efectivamente. Y ahí está. Sí. Entonces tenemos que introducirnos ahí. Yo siempre digo que hay que saltar a la piscina como profesionales, obviamente abrazando nuestra vulnerabilidad, porque yo siempre digo que tanto como activistas como profesionales no podemos saber de todo y controlar de todo siempre. Tenemos nuestras limitaciones y hay que saber dónde están mis límites. Mi límite es no entiendo nada de redes sociales, no sé cómo hacerlo, voy a informarme, voy a buscar espacios donde pueda encontrar esas referentes que me ayuden a ver esto y al final, pues lo que queremos, ¿no?, hacer también de esos espacios feministas y de esos espacios con una perspectiva en contra de la violencia. Muy interesante también lo de con la vulnerabilidad, ¿no? Es que si no, no hay manera de avanzar. No. Tenemos que ser también muy realistas y... Bueno, pues un poco ya también por terminar, me gustaría, María, que tú me dijeras dónde ves tú que está el foco a seguir, o sea, como por un futuro, o futuro presente, ¿no? ¿Dónde tiene que estar el foco social, institucional? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay que alejarnos de la política de la violencia y de la agresividad. ¿A qué me refiero? Cuando vuelvo un poco a lo que hablábamos antes de los cuidados, ¿no? El poner los cuidados en el centro, que siempre estamos reivindicándolo desde el movimiento feminista, supone el repensar las relaciones que tenemos entre nosotras mismas. Cuando estamos militando en espacios políticos, en espacios sociales, tenemos que tener en cuenta que hay unos lazos relacionales y afectivos que están influyendo en nuestra forma de hacer política, ¿no? Y al final el reproducir, ¿no?, esos esquemas violentos de discursos de odio, de no voy a escuchar, ¿no?, a lo que tengo al lado porque lo que sea diferente a mí, lo que vaya en contra de mí, esto no lo quiero. Obviamente tenemos derecho a poner nuestros límites, lo que queremos, y obviamente hay que ponerle límite a la violencia, ¿no? Pero dentro de personas que estamos militando por un mismo objetivo, ¿no?, como sería dentro del movimiento feminista, yo creo que las compañeras entre nosotras siempre tenemos que hablarnos con los cuidados en el centro, ¿no? Y diciendo, vale, a lo mejor no tengo esta postura que es igual que la tuya, o a lo mejor esto me diferencia, pero sé que eres mi compañera, sé que no eres el enemigo, sé que no eres la que me va a ejercer violencia, no eres la que me está atravesando de esa forma. Podemos mejorar en muchísimas cosas, ninguna de nosotras somos perfectas y precisamente eso es lo que queremos reivindicar, claro, que tenemos pues eso, nuestras vulnerabilidades, tenemos nuestros límites. Y bueno, siempre hay que hacerlo todo cuidando mucho el lenguaje, cuidando mucho las relaciones y cuidando mucho los espacios en los que habitamos, ¿no? Y eso supone, pues al final, como para cerrar así un poco, la frase del feminismo de los años 70, ¿no?, que dice lo personal es político, ¿no? Cuando hablamos de lo personal, hablamos de lo que nos toca de dentro, ¿no?, y de estos sentimientos. Entonces, para mí, todo lo que hagamos en el feminismo también es personal y también es político, por supuesto. Por supuesto.
Bueno, María, esa estructura vertical que es muy dañina, ¿cómo se puede deshacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasos damos? Esa estructura vertical responde, ¿no?, a lo que dentro de los movimientos sociales, incluso los más profesionales, se está hablando como adultocentrismo, ¿no? ¿De qué es esto del adultocentrismo? Del situarnos a nosotras como las únicas personas con el conocimiento válido, ¿no?, a replicar, o con la experiencia suficiente como para hacer juicios de valor sobre las realidades, ¿no?, en este caso a las personas jóvenes, ¿no? Vemos, por ejemplo, que lo que caracteriza y diferencia mucho a la generación Z de otras generaciones es el poner la salud mental en el centro, ¿no? Eso es también muy importante y eso es una cosa que estamos reivindicando, ¿no?, como personas jóvenes. De hecho, hace muy poquito salió un estudio hablando de que las personas, ¿no?, que estamos dentro de la generación Z estaríamos dispuestas a renunciar a un trabajo por cuidar nuestra salud mental. Eso salió como en los titulares de varias noticias, ¿no?, como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo alguien puede pensar esto, ¿no? ¿Cómo alguien puede poner límites? ¿Pero por qué? Porque nos estamos dando cuenta que temas como el suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país, ¿no? Y en jóvenes es también una de las primeras, ¿no? Y pensamos, ¿en qué estamos fallando ahí? Estamos fallando precisamente en eso, ¿no?, en no atender que las experiencias y las realidades van cambiando con el tiempo, la sociedad se transforma y obviamente las generaciones, ¿no?, que han sido anteriores a las nuestras han tenido que vivir mucha violencia, han tenido que vivir una crisis que los ha atravesado desde lleno, ¿no? Y han sido un poco a sobreponerse, ¿no?, con lo que había en el momento que podían, ¿no? ¿Qué pasa? Nos hemos criado con una idea de tienes que estar agradecido por todo lo que te pase y no puedes poner límites hacia nada porque fíjate qué suerte que estás teniendo estas oportunidades cuando hablamos del entorno laboral, ¿no? Pero claro, somos una generación que estamos sobrecualificadas, ¿no? Porque ahora tenemos una carrera, 2 carreras, tenemos un doble máster, tenemos un C2 de inglés, de francés, de italiano, tenemos un curso sobre tecnología, sabemos hacerte un vídeo, sabemos hacerte fotografía, sabemos hacerte cualquier cosa. Y sin embargo, no sabemos dónde poner los sentimientos, no sé dónde poner la ira cuando la siento, no sé dónde hablar de que me siento triste por mi situación. No sé. Oh, qué importante eso que dices, María. Sí, y no sé qué hacer con mi futuro laboral, no sé si voy a poder irme de alquiler, porque los precios del alquiler son desorbitados, no sé a qué edad voy a poder independizarme. Entonces, claro, no nos puede extrañar que la generación Z tenga esos requerimientos y esas necesidades, ¿no? Porque al final se han ido transformando y, vamos, y a mí me parece muy importante y eso es algo que tenemos que valorar, no despreciándolo, ¿no?, sino como un acercamiento intergeneracional, es decir, efectivamente, la salud mental va en el centro, no solo la de las personas jóvenes, sino también la de otras generaciones que se ha visto olvidada por las circunstancias socioculturales, ¿no?, del momento. Qué importante. Bueno, y este 8 de marzo, ¿cómo está siendo en Almería? ¿Cómo lo ves tú? Pues lo vemos con mucha ilusión porque con las compañeras es verdad que la red que tenemos de compañeras es maravillosa y siempre nos anima mucho a establecer esas relaciones de amistad. Tenemos ganas también de escuchar a otras mujeres que a lo mejor no militan dentro de nuestros colectivos, ¿no?, sino que son mujeres simplemente que quieren acercarse a compartir sus saberes, a compartir sus ideas, las cosas que se le den bien, y estamos intentando enfocarlo este año a eso, ¿no?, a abrir a la innovación, a lo que nos pueda llegar, ¿no?, y con muchas ganas también pues seguir reivindicando, ¿no?, obviamente pues el fin de la violencia, ¿no?, de la violencia sexual, que es una cosa que hoy en día lo vemos que es muy explícito, ¿no?, de la violencia en redes, ¿no?, como hablábamos antes de la tecnología, y un poco, bueno, de seguir esas líneas, ¿no?, de autocuidado y cuidado en colectivo. Eso es lo que queremos reivindicar este año. Muy bien. Bueno, pues tenemos que terminar. María, ha sido un verdadero placer charlar contigo aquí en la Universidad de Almería. No tenemos el sol, que el sol es habitual. Hoy no lo tenemos. Tenemos un poquito de viento, pero bueno, se está bien y el lugar es muy agradable. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo creo que debería ser obligatorio que la sociedad más adulta escuchara a la gente joven media hora al día, Sí, totalmente. ¿no? O sea, como obligación. Sí. A mí me encanta escucharte, conocerte me llena de esperanza y de alegría. Así que muchísimas gracias, María. Gracias, Lola. Muchísimas gracias.